vamos a intentar montar con Qwen 3.8 Max una landing page para estos tenis, o bueno, este calzado de baloncesto, que en principio se llamará Gravity Pulse. Las personas viejas del canal sabrán por qué. Esto lo hice a partir de una marca, monté esto con la P y hice este borrador para que con ello hagamos cositas. Esto es Magnific, por cierto. Bueno, me voy a ir ya mismo a OpenCode, a la escena donde estoy con el chat, correcto. Y voy a empezar a pedirle cosas, como digo. Esto está... Aquí Kimi no. Aquí Kimi no, Juan. Vamos a ir con... hoy usamos Go, que entiendo que tengo... Zen no. Go van a aparecer por aquí. Go. ¿Dónde? Gratis. Aquí, Go. Vamos a ir a Qwen 3.8 Max, que debería estar por aquí. Correcto. Ya está. Está en default. Lo dejo en default, ¿no? Bueno, el 3.8 Max, ¿lo tengo que poner en Max o no? Lo dejo en default, ya me decís. Lo primero, yo quería usarlo para investigar un poco. Entonces, si me voy a mi navegador, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a la escena esta. Me voy al sitio web de Garmin, por ejemplo, y sé que no tiene nada que ver con el calzado, pero estoy pensando. Quería sacar como una estructura como de landing, pero no replicarla. Ojo, no quiero replicar. No sé si no sé si este es el camino adecuado. No. Dadme un momento que voy a hacer lo siguiente. Yo esto lo tengo, porque esta tarde estuve haciendo deberes. Esto lo voy a dejar por aquí un momentito, para que se vea bonito. Paso aquí. No, me voy a ir a Figma Chat para que veamos el tipo de giro que quiero hacer. A ver si podemos. Yo tengo aquí en mis apuntes dentro de Cloud una investigación que hice y la voy a recuperar. La voy a recuperar. La hice con Cloud Code, pero lo quiero hacer con Qwen, a ver si me lo deja tal cual. Y ya vas a entender qué quiero decir. Ok, aquí está. A ver si me da toda la información que me entregó. Vale, yo le dije... Un momento. Mirad, me voy a la escena del prompt, o de donde escribimos prompts, para que lo leáis un poco mejor. Notas. Esto es el PE0001. Bueno, esto es demasiado largo. Vale, creo que no hay nada. Ok. Aquí yo me fui a una web que es aletia.earth y le dije que analice un bloque en especial donde hay... Bueno, lo podemos ver. Lo podemos ver. Más fácil, ¿no? Esto no es copiar, esto es como inspirar. Además, quiero ver si Qwen lo hace, ¿eh? Si no lo analiza bien. Este giro no me interesa. Me interesaba para las Gravity Pools, que son nuestro calzado. Este bloque me interesa replicarlo, pero con imágenes de el calzado. ¿Ok? Es un poco raro, pero quiero ver si lo clava Qwen. Ok, entonces me vuelvo a OpenCode y yo, por lo pronto, les digo, con este pequeño prompt que hice hoy y que funciona bastante bien, y que funcionó bastante bien con Cloud, vamos a ver si OpenCode o bueno, mejor dicho, si Qwen lo coge. A ver.
El inicio de este directo ha sido un poquitito desordenado porque he tenido algún problemita con la configuración de OBS en su última versión. Tomás me dice lo dejaría en high por las dudas. Uy, lo puse en default. En la próxima petición le pongo high, Tomás. Y antes dice Tomás, ahora la grabación local y todo es... Vale. Ah, no, pensé que me estabas diciendo si estaba bien o no. Sí, ahora hay grabación local y emisión. Y ya veremos. Me está dando información muy parecida a la que me dio o la que me mostraba en su análisis Cloud Code. Encontré la sección, ahora extraigo la estructura del bloque y las definiciones de animación de Framer. ¿Será que la web... Es probable que la web la hayan hecho con Framer, ¿no? A ver. Tampoco quiero que... si yo, por ejemplo, abro el inspector, aquí hay alguien... Tomás lo vas a ver. Ahora vamos a ver. Head. Framer, sí, totalmente. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Sí. Bueno. Está hecha con Framer, sí, lo acabo de ver. Vale. Y mientras analiza esto, quiero hacer lo siguiente. Edith, que es otra compañera de la comunidad, me pasó... Bueno, Tomás también me pasó imágenes, pero me pasó esta imagen que me pareció interesante intentar replicarla en el giro, pero más que intentar replicarla, me gustaba la idea de probar un giro, ya que estamos hablando de las Gravity Pools y que esta gente suele volar. ¿Qué les parece si le pedimos a Quen que haga un giro parallax con la imagen de un jugador o una jugadora con las Gravity Pools, con una imagen suelta, una imagen que podría ser los compañeros o compañeras de partido y una imagen de fondo para intentar que el giro tenga profundidad? Se me ocurrió eso. Pero si tiráis alguna otra idea, yo encantado. Voy a ir a OpenCode a ver qué está. Sigue trabajando. La sección usa scroll. Está sacando datos como... Bueno, por el momento está bastante bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir el análisis de Cloud Code. ¿Lo puedo compartir? Sí, aquí oculto esto. Evidentemente, no sé si tengo alguna escena con Cloud Code ahora mismo, pero la puedo inventar. Bueno, puedo... Dame un momento. Yo estoy aquí. Y si en esta... tengo una escena, tengo una fuente, mejor dicho, que podría yo utilizar. Vamos a probar lo siguiente. Voy a ocultar un momento la fuente de OpenCode. Por ahora todo en orden. Y ahora cojo la segunda fuente, que la tenía preparada, correcto. Un segundito. Me voy a Cloud Code. Pues, bueno, creo que la fuente está. A ver si la tengo que setear un poquitito. Bueno, está más o menos ordenada. Bueno, la voy a intentar mover un poco. Un segundito. Ahí más o menos se lee, ¿no? Sí. Evidentemente esto lo puedo... Vale. Bueno, no ha quedado tan mal. ¿La llegáis a leer? Sí, ¿no? A ver si en los comentarios puse algo sobre Tomás y eso y no quiero que lo lea. Vale, yo le puse lo mismo hoy. Me empezó a dar información sobre todo lo que extrajo. Y también en el prompt le dije que prepare un prompt para generar ese bloque.
me lo dio así y vamos a ver si me lo da así OpenCode. Después le pedí otras cosas, pero en principio es esto. Ya se estaría cocinando el bloque, digamos, que va a mostrar como distintos, distintas partes o materiales destacados de la zapatilla o el tenis. Me vuelvo otra vez vuelvo a mostrar OpenCode. Esto sigue trabajando. Sí. Y mientras tanto, voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir a Figma, voy a coger la imagen de Edit, la voy a copiar como PNG y me voy a ir a Magnific. Y Magnific lo tengo, bueno, ahora no, porque tuve que reiniciar el ordenador. Pero ahora, mientras tanto, lo voy a... Dadme un momento, vuelvo otra vez a OpenCode, voy a abrir la sesión en Magnific. A ver, tengo aquí como un space. Vamos a pegar esto. Pego la imagen de... Mi Waterfox tiene permisos y no puedo. No pasa nada. Lo exporto como archivo. Lo pego aquí. Me voy ahora sí a Magnific. Y le pongo una imagen. Esto no lo estáis viendo vosotros, vale, ok. A ver, esto nunca lo he probado. Quiero hacer lo siguiente. Mientras OpenCode trabaja, que sigue trabajando, a ver si sigue trabajando, miradlo. Bien. Voy a pedirle que genere una imagen. Evidentemente tiene la referencia de esta. Y le voy a decir, genera una imagen del... vamos a cambiar un poco, de una jugadora de baloncesto en la misma posición del chico de... Le pongo una referencia. Usando las... Y le voy a poner esto de aquí. O bueno, con sus... no, con las... en sus pies. Crea la imagen sobre fondo gris. Con iluminación, con la iluminación de... ¡Ay! ¡Ay, Juan! Lo siento. Vamos. El directo, el directo. En la misma posición del jugador principal con las Gravity Pulls en sus pies. Y ahora cojo las Gravity Pulls. Aplica fondo gris con la misma iluminación de... Ok, vamos, GPT-2, vamos a hacerla en... Aquí, bueno, la voy a hacer en 16 novenos por las dudas.
Mientras esto ya está trabajando, voy a ir a OpenCode porque me pone que ya terminó. Mirad cómo ha hecho. Fijaros toda la información que metió en el prompt. Metió un montón de comida aquí. Bueno, nos lo vamos a quedar. Nos lo vamos a quedar. Por lo pronto. Le voy a decir. Graba el prompt en un .md llamado especificaciones. Hasta aquí ha trabajado. Vuelvo a Magnific. Hostia. Ahí está, no tiene... Vale. Ok, vale. Le puse la misma ropa que en la foto original, bueno, en la imagen original de Edit, ¿no? Sí. Ok, bueno, tenemos al personaje. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Sí, y esa es la primera versión. Sabemos que podemos iterar un montón hasta llegar a algo definitivo. Decía, ahora voy a intentar extraer a los dos personajes. Y le voy a decir, crea una imagen de otra jugadora como la en la misma posición del jugador con camiseta roja de, le pongo la referencia, aplica el mismo fondo, aplica. Le quiero decir que use el mismo fondo, no, aquí voy a copiarme en lo mismo. Aplica fondo gris, ok. Aplica fondo gris con la misma iluminación de, y le voy a poner otra vez la referencia. GPT-2, medium, bueno, por ahora se queda así. Voy a hacer lo siguiente. Le dije otra jugadora, ok, debería ser otra chica por aquí. Y voy a hacer el otro, o la jugadora contraria, vamos a decir, ¿no? Crea una imagen de otra jugadora en la misma posición con la camiseta blanca. Camiseta blanca. Ok. Mismos parámetros, se lo mando. Bien. Ahora, quedaría en principio, para esta prueba, montar el aro en un plano y el estadio en el fondo, ¿verdad? Crea una imagen con... Hostia. Aquí no. Bueno, no pasa nada. Vamos a decirlo del plano. Crea una imagen del... ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama esa al aro? Del aro y la... Crea una imagen con el aro. ¿Se dice aro? Sí, es que la segunda imagen, esta hay que cambiarla, porque en realidad yo no quiero al personaje principal. La quiero
quiero a esta. Bueno, a una chica con esta, poquito a poco, poquito a poco. Pero ¿cómo le digo lo del aro? ¿Qué imagen? Tengo miedo que simplemente coja el aro. Tablero. Vale. Creo imagen con el tablero y el aro de el fondo. Hazlo gris. Sobre la iluminación no le voy a decir nada porque entiendo que la va a replicar. Ahora, intento corregir esto. Creo una imagen de otra jugadora en la misma posición del jugador. Perdón, aquí no. Aquí. Crea una imagen de otra jugadora en la misma posición del jugador con camiseta roja que no está, bueno, que del mismo jugador con camiseta roja en la parte izquierda de aplica. Vale, yo se lo tiro así. A ver si ninguno está usando nuestras zapatillas. Bueno, la que está, digamos, saltando al aro, entiendo que sí. Ah, bueno, era una broma. Yo leyéndolo a Tomás. A ver. Ok. Bueno, no, aquí el aro. A ver. Yo también. Yo también. Ah, bueno. No. Aquí se ve bien perfectamente que el aro está del otro lado. Perdón. Un momento. Creo una imagen con el tablero y el aro. Creo una imagen del tablero y el aro vistos desde atrás. Como en hazlo con fondo gris. A ver si ahora me hace caso. Ok. Aquí ya puso a esta, que por el momento me vale. Evidentemente hay que hacerla mirar. Lo voy a aprovechar, lo voy a hacer en las imágenes siguientes. Ahora, voy a hacer así. Voy a hacer así. Estoy pensando que antes de pedirle que le quite los fondos, podría yo, bueno, esto lo hizo un poquito. Bueno, vamos a dejárselo así, a ver qué hace. Porque es como que ha completado. Vale, lo ha completado. A lo mejor lo hizo pensando. Bueno, no sé. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar una imagen con las cuatro. No, falta una imagen más. El estadio. Crea una imagen con el estadio de sin aro, sin tablero y sin jugadores. Porque yo ahora decía hacer una imagen en conjunto por tener una referencia del tipo de resultado que me va a dar. Porque otra cosa que puedo hacer es pedirle así que simplemente le borre el fondo a todas las imágenes, a estas, que a esta chica la haga mirar hacia la derecha para replicar la posición de este jugador, porque esta vale. ¿Cómo lo veis?
Vale, tú quieres que todas las personas usen los tenis esos, ¿no, Tomás? Vamos a lo siguiente. Cuando se puede invertir la imagen, sí, pero el número quedaría un poco raro, aunque tampoco ahora mismo es un problema eso. Pero como voy a generar una nueva imagen, por ejemplo, con las zapatillas, pues se lo puedo pedir, entiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Crea una nueva versión de... No. Crea la misma imagen. A ver. Esto es a 5. ¿Sí? Mirando hacia el... Y con las... en sus pies. Ok. Edith me dejó un prompt en el hilo. Vamos a verlo. Bueno, lo voy a ver yo. Un segundito. Bueno, no tenía abierto ni Discord tras el reinicio. Gracias, Edith. Estoy viendo lo de Tomás. Vale. Crea un estadio. A ver, vale. Crea un estadio arena sin público con luces potentes tipo reflector, iluminando la escena desde arriba, dándole un efecto dramático y cinematográfico. Se ven. Vale. Lo de se ven banderines colgados en el techo tipo Retired Numbers. Ok. Yo se lo pongo. Pero lo que tú me estás proponiendo, Edith, entiendo que es que le pido una imagen nueva o le pongo como referencia a esta y le pongo ese prompt. A lo mejor también habría que decirle que a la imagen, que a las personas le ajustemos la mirada para que... Aquí está la chica con la Gravity Pulse, ¿eh? A partir de lo que le pediste. Vale. Claro, esto está muy limpio y lo hizo sin gente. Vale. Yo le voy a tirar otra vez esto aquí, lo tuyo, usando de base. Crea una imagen. Ok, Edith, ¿te parece? Tú me dices. Se lo lanzo. Si no, se lo lanzo. Lánzalo, Juan. Yo lo lanzo. Pum. A ver si querías o no. Lánzalo. Perfecto. Vale. Vamos a usar esta imagen para que tenga también las Gravity Pulse. Se lo voy a pedir así. Ay, sí. Muestra a con las en sus pies. Yo quería probar la imagen. Sé que es más laborioso. A lo mejor no podemos perder tiempo con esto, pero ¿yo qué haría si tuviera mucho tiempo ahora? Lo tengo más o menos todo. Ay. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vale, le quitó a la gente. Le quitó a la gente de las gradas, pero no a los jugadores. Claro, que yo se lo.
Ay, culpa mía. Sin jugadores. Ok. Bien. Sí. Ríete, me lo merezco. Vale, ¿ya están las 3 jugadoras con las Gravity Pools o no? Veamos. Aquí hay un mensaje de alta demanda, pero igualmente va bastante rápido, ¿eh? Ahí está la chica con las Gravity Pools. Decía, estoy usando ahora mismo Bremmer GPT-2. ¿Ves? Se ve, ¿no? Ok. Decía, yo haría una imagen en conjunto con todo esto, pero para que, por ejemplo, esta chica esté saltando, que por cierto, es la misma chica, son primas o hermanas, ¿no? 11, no, 24, y esta tiene el 4. Bueno, está bien, pero son muy parecidas. Para que todo el conjunto esté... Sí, para que las dos jugadoras estas estén mirando a la que está saltando. Pero bueno, no voy a perder tiempo con eso. No voy a perder tiempo con eso. Sí, salió Seedance 2.5 y tiene muy buena pinta. Sí. Bueno, esto está aquí. Aquí puso el... y sin aro y sin tablero. Ay, bueno. Sin aro y sin tablero. En primer plano. Me vais a decir de todo, pero voy a probar. Cambia la chica de por una chica pelirroja. Para que no sea la misma. Lo podría haber hecho aquí, pero bueno. A ver si le quita el aro y la... Ya tenía que aparecer, sí. Bueno, lo hay... Yo le dije el aro en primer plano. Sin el tablero, sin aro y sin tablero en primer plano. Y con el aro y tablero. O bueno, con el aro y tablero del fondo. Tengo que practicar mi prompting. No es mi fuerte por ahora. Ok. Aquí está a Glenda. Ok. Ahora debería yo borrarle el fondo a estas imágenes. Pero voy a hacer lo siguiente. Como ahora mismo no recuerdo cómo se hace con Spaces, yo voy a coger esto y me las voy a grabar en mi proyecto, que se llama PE001. Y esto estaba en... no la quiero descargar, la quiero meter en mi proyecto. ¿Esto dónde estaba? Save to library. Aquí esto me lo debería haber...
En realidad yo lo tengo. Si me voy aquí, ¿esto lo podéis ver? Sí, lo podéis ver perfectamente. Ok, ok. Voy a abrir el... Voy a borrar cosas. Esta se va. Esta se va. Esta se va porque no tiene las Gravity Pools. Esta también. Esto se va. Esto se va. Esta también. Esta también. Esta también. Todas. Bueno. Y es... Por ahora se van estas. ¿Esto es lo que le habíamos pedido? No. No. Y ahora esta es la que debería tener el aro de fondo, ¿verdad? Si no, para no perder tiempo. Perfecto. Esta. No tiene gente, no pasa nada. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a ir a Spaces otra vez. Esto estaba aquí. Tenía... Ok. Ok. OpenCode todavía estaba tranquilo, ¿no? No tiene nada. Simplemente ha guardado el MD, que evidentemente si yo me voy a mi carpeta, no la estáis viendo vosotros, pero yo sí. PE001, aquí lo tengo, especificaciones. Perfecto. Bromas y chistes de Tomás. Me vuelvo yo a Magnific y todavía no he puesto la gente. Yo le puse gente en las gradas, con gente en las gradas. Muestra las gradas llenas de gente. Si no, no quiero perder tiempo con esto y voy a pedirle algo a OpenCode. Mientras tanto, directamente desde aquí, crea un MD con especificaciones del bloque giro. Título, bueno, no, del bloque nav y giro. Header y giro. Header con logo. Nav con 3 links, con 5 links. Y con botón para abrir sesión de usuario. Giro con H1, description, CTA y espacio alineados en la mitad izquierda. No le hago ninguna referencia al parallax todavía. Pero quiero ganar un poquito de tiempo. Vamos a ver qué hizo Magnific. Bueno, está un poco mejor. Mirad. Lleno no, lo siguiente. Bueno, ahora.
Aquí tengo dos opciones, porque esto nunca lo hice, nunca. O bien le voy borrando los fondos de las imágenes y monto un prompt diciéndole genera un efecto parallax en el giro para que cuando la gente empiece a hacer scroll, los elementos se muevan de tal forma que generen profundidad. También le podría decir que nada más se cargue la landing y se vea el giro, que digamos que se acomoden los elementos como para que ya, sin que el usuario haga scroll, ya vea cierta profundidad. O también lo que podría hacer es irme a una URL donde haya algo parecido, y no tengo ninguno en mente ahora mismo, que analice el comportamiento de esos elementos, que me haga un archivo Markdown y que yo se lo adjunte al prompt que le voy a pedir para que genere el giro. No sé si me he liado o no, pero voy a hacer lo siguiente. Mientras, ahora estoy en OpenCode, ¿verdad? Y OpenCode lo generó. Especificaciones, header giro. Ok. Todo en mi carpeta PS. Perfecto. Vamos a pedirle genera archivos MD para bloque de FAQ y footer para bloques que trabaje. Yo me voy a ir un momento a Magnific y voy a decirle. Yo tenía aquí, mientras voy a abrirlo con agentes, creo. Y voy a decir. Fabuloso, le digo. Ah, bueno, mirad. Borra el fondo. Borra el fondo. Y dame un. No me acuerdo si le puedo pedir. Un archivo PNG. Con fondo. Elimina. Remueve el fondo. Y dame un archivo PNG con fondo transparente. Aquí esto tampoco se lo he pedido nunca, magnífica, sí. Me está saliendo esto rojo en... Mira cómo ocurre, la gente, qué grande. Me está saliendo este tipo de ortografía, sí, de anuncio de ortografía porque no sé qué cojones tengo configurado en el Waterfox y nada. Le pido, sí, que me mande notificaciones. Está generando la imagen, removiendo el fondo. Si no, voy a hacer lo siguiente. Me tengo que... Voy a ir descargando todo esto. Tengo que aprender a usar la herramienta con la que trabajo todos los días. Vamos a ver. El fondo no me hace falta borrarlo al fondo, pero... Ok. A ver si esto lo ha hecho. Todavía no. ¿Cómo va OpenCode? Especificaciones FAQ. Le metemos a la landing de este producto, de este producto, una galería como de embajadores de las zapatillas y vemos cómo Quen monta ¿cómo se llama tu tabla favorita, Tomás? No, o
Podría ser la Masonry o la Vento. ¿Qué decís? Una Masonry. Sí. Le podría ir pidiendo. Mirad. La voy a descargar. Si la descargo y me voy un momento a Figma, un segundito, me alejo, lo veis, me voy a mi carpeta de descargas. Esto lo podríamos pasar por Upscale y demás para que se vea mucho mejor, pero no lo haré ahora. Ok, venga, vamos a ir a Magnífico otra vez. Esto lo voy a poner todo aquí. Por ser ordenado. Y esta... ¿Le puedo pedir más de dos? A ver. Dios santo. Madre mía, magnífico. Muy buenas, Antonio. Hablo poco porque estoy... Ahí está trabajando la gente. Madre mía. Bueno, lo tengo que iniciar. Ya está trabajando. Estoy pensando que... ¿Qué opináis? Yo pensando en construir esto, si lo tuviera que hacer a mano, evidentemente no usaría una imagen con este aspect ratio. Lo que haría yo es... Me quedaría... A esta mano hay que... No, la hizo bien. Me quedaría más o menos con esto y que utilice estas imágenes. ¿Verdad? Es decir, exportar esto como... Ni siquiera voy a usar un PNG. La voy a exportar como WebP. Sí, lo voy a hacer, ¿eh? Como WebP. Claro. Aunque yo he visto gente que las monta así nomás y les da igual, lo que tienen, pero a mí no me gusta eso. Nunca me ha gustado. Ok, vamos a descargar esta chica. Descargamos a Glenda. Le podríamos poner Glenda. Aunque la Glenda de verdad no era pelirroja. Y el aro. El tablero y el aro. Bueno, habla bien. Ok, voy a ir a Figma otra vez. Y voy a hacer lo mismo con las demás imágenes. Perfecto. Ok, tengo a esta. Uy. Lo que podría hacer también es darle como una guía visual a OpenCode, a Qwen, mejor dicho, y que lo monte, ¿no?
No me falta nadie, ¿no? Solamente el estadio y esto. El estadio es este, ¿verdad, Juan? ¿No estáis viendo vosotros esto? No. Un segundito. Ya os digo que esto hay que pasarlo todo para Upscale. Pero a ver, ¿qué pasaría si yo... Esto lo voy a dejar aquí. Hago así. Estamos usando Figma, ¿eh? Era una broma. Era una broma. Esto es simplemente un wireframe. Ok. Vamos a poner todo así. Espera un momento. No sé cómo este experimento, no sé cómo puede quedar, ¿eh? ¿Por qué me va a caer el hate en LinkedIn? ¿Por qué, Tomás? ¿Qué estoy haciendo mal? No sé si esta, a ver, la perspectiva. No, esto es un hobbit, ¿no? No sé si está muy bien esto, ¿eh? Creo que hay que achicarlo. ¿Veis? Aquí tengo el problema que decía. Que estas están mirando, bueno, esta está mirando más o menos, podría ser, ¿no? No sé si va a ser lo mejor, ¿eh? Vale. Sí, Tomás, sí. Tu front. A ver, si yo cojo la foto original, bueno, la foto, la de edit. La tenía por aquí, Juan, la tenía por aquí, Juan. A ver. En realidad podría yo pasarle esta referencia. A ver. Ok. Voy a exportar las imágenes estas como WebP. Son 4 que ahora mismo tengan el nombre que sea. No quiero un zip ahora mismo, no lo quiero deshacer. Vamos a ponerle. ¿Cómo se dice? Prota, de protagonista. Me voy a la carpeta del proyecto. Vamos a poner aro, tablero, aro. Vamos a ponerle a Glenda. ¿Esta cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Águila. Y me quedaría el arena, el estadio. Ahora bien, ya tenemos las imágenes. Esta me la copio como PNG. Me voy a OpenCode. Aquí, a ver qué hará Qwen. En realidad, actualiza las spec actualiza, mejor dicho, el MD del giro para que en la mitad derecha muestre una composición o una escena como la que ves en la captura
de pantalla que adjunto y se la pego usando las imágenes Arena, Glenda, Aro. Les voy a poner exactamente los nombres. Bueno, si yo le pongo... ¿Me coge las imágenes? No. No me coge las imágenes. Si me gusta Cloud o Cursor, que yo le pongo el arroba y algo y me hace referencia al archivo que tengo, ¿no? Pero OpenCode. O yo no lo sé usar o... A ver. Es Arena, Prota, Águila, Glenda y tablero aro. Y aquí le voy a decir toda la composición, la escena se debe funcionar con efecto parallax para simular profundidad. Cuando nada más cargarse la landing y cuando el usuario... No, voy a decirlo así. Primero voy a decirle, la escena debe funcionar con efecto parallax para simular profundidad cuando el usuario haga scroll. Por ahora le voy a pedir así, esto. Ya tiene la anatomía del giro en el MD, en el que hizo por aquí, y simplemente le estoy diciendo que ahora construya esta escena con los elementos que le digo. Que tienes las imágenes, las tienes en la carpeta del proyecto. La escena de... ¿Se lo lanzo así o no? En ese parallax se van los tokens de Qwen. Que se vayan. ¿Tú crees que se van a ir todos? Tengamos fe. Me quedan unos euros en OpenCode Zen que nos pueden salvar. En Magnific no necesitamos hacer nada más por ahora, ¿no? Estoy pensando que una vez que esté construido esto, lo que sí se le podría decir a Magnific vía Cloud o a Magnific vía Cloud seguro que coja una imagen dentro del proyecto y de la landing que vamos a montar y que genere una y que la actualice directamente. Pero con Qwen no sé si lo puedo lograr. Pero en 2 pasos seguro. A ver qué dice OpenCode. Aquí es cuando empieza lo bueno. Las 5 imágenes están claras. Leo el MD actual y lo actualizo con la escena de la derecha más parallax. La petición la entendió. En teoría puedes usar OpenCode y Magnificent con el MSP. Pero claro, no lo tengo. La configuración de OpenCode es metiendo un MSP, digamos, a medida, ¿verdad? Sí, tiene que. Claro, no es tan difícil. Con Cursor y con Cloud Code lo hice así. Pero bueno. Creo que era desde un MD, un Markdown, sí. Cursor y Cloud. Correcto, sí. Simplemente le ponía el msp.magnific.com y ya está.
Creo que con OpenCode hay que hacer algo más. Pero en la documentación de Magnific está. Ujú, ujú. El viernes vamos a seguir trabajando en nuestro sitio web, el de la comunidad, el de la comunidad de Discord que podéis leer y entrar ahora mismo ahí. ¿Y qué usamos? ¿Química 3, Quen o DeepSeek? O Cloud Code. Yo seguiría probando los asiáticos. Pero bueno, decidme vosotros. DeepSeek, dice Tomás. A mí también, porque es otro que salió hace un par de días, ¿verdad? Que se actualizó. Especificaciones del giro. Editando. Lo que no hay, pero lo podría hacer con Magnífica ahora, ¿eh? Lo que pasa es que se va a alargar un poquito. ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Por cierto, no hubo ningún microcorte. A lo mejor hubo y no os leí. Pero estoy sorprendido para bien, ¿eh? Salió hace poco, aunque hoy tuvieron algunos problemas. Sí, lo comentabas tú en la comunidad en Discord. Decía yo, el modelo 3D todavía no lo vamos a usar. Esto lo monté hoy rapidito. Aquí hay que corregir cosas, pero bueno, ahí se la montó. Decía, tenemos el bloque de especificaciones. Asiáticos le gustan a Eli. Perfecto, Eli. Tú y Tomás ya han votado que sea DeepSeek. Bueno, entiendo que tú también quieres DeepSeek. Ningún microcorte. Vamos. Bueno, decía, tenemos el bloque de especificaciones o de... Sí, de especificaciones. Y me gustaría generar imágenes. A lo mejor podríamos hacer que podemos usar estas 4 imágenes y que simplemente se acerquen estas. Aunque lo suyo es coger imágenes que tengan una buena perspectiva y demás, pero no sé. Voy a hacer lo siguiente. Porque podría ser mucho más rápido usando a Glenda o a la amiga Águila y que ya está. Voy pidiendo lo siguiente. Y mientras trabaja ya vamos viendo. 5 capas mapeadas, Bueno, todo está ok. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Monta un... ¿le decimos que monte un proyecto Astro? Local Astro con el header y el giro. Usa los archivos .md con toda información para montarlos. No tiene un design MD. Vamos a usar más a Quen. Me voy a ir a OpenCode otra vez. Estoy en OpenCode. Esto no lo voy a pedir ahora. Me lo copio yo a mi portapapeles. Mirad lo que le voy a pedir. Es que se me acaba de ocurrir ahora. Yo cojo, le adjunto en el mismo hilo, sí, a OpenCode, a Quen, mejor dicho, la imagen de las Gravity Pools originales y le digo, crea un design MD con colores, con 3 colores, con color blanco, negro, morado y rosa de esta imagen. El rosa será el color de acento. Usa 2 fuentes. Una para, que elija él, para los encabezados y otra para los párrafos. Un design MD básico.
Y en el primer prompt le voy a decir que monta un proyecto local Astro con el header y el giro con la información. Me voy a ir aquí. Con los MD con el del header giro usando también el design MD monta un proyecto local Astro con el MD del giro, del header giro, el design MD y todas las características y con todas sus características. No sé. ¿Queréis pedirle algo más detallado? Eso es lo que se me acaba de ocurrir ahora. Se lo lanzo. Que aquí tiene comida. Tiene que también instalar todo lo de Astro. Pero Gwen va a poder, supongo. Y Tomás dice una cosa que también me pareció... Que también noté yo. Veo muchísimo más rápido a Gwen que a Kimi. Hay que ver... Bueno, hay que verlo ahora, ¿eh? Hay que verlo ahora. Porque ahora simplemente estuvo analizando. Y generando a partir de ese análisis. Pero ahora empieza... Bueno, también tiene bastante información. No debería pensar mucho en cómo montarlo porque ya sabe. Tú dices, Tomás, ahora se viene algo más grande por lo que estoy diciendo yo, ¿no? Que a ver si gasta todo. ¿Qué poca fe le tienes? Tambores. 1 hora, 8 minutos sin microcortes. No me lo puedo creer. Y con el driver de NVIDIA actualizado. En Magnific yo puedo ir pidiendo, mientras trabaja, cierro los agentes. Bueno, se lo puedo pedir con un agente. Voy a pedírselo con un agente así, plan bulk. Cojo esto y le digo, crea 4 imágenes separadas, cada una con una vista de las zapatillas. Crea 4 imágenes separadas, cada una con una vista de las... Habla bien, Juan. De las zapatillas. Mientras esto trabaja, yo podría... Bueno, no, venga, trabaja tú, tranquilo. Tranquilo. Ha creado los nodos. Los ejecuto. Acércalo, Juan. ¿Cómo va OpenCode? Ya está. 5 tareas. Es que según OpenCode Go, Kimi K3 tiene límite de 110 solicitudes en 5 horas y Quen 160. ¿Y tú crees que en todo...
Ojo que llevamos 1 hora, pero estuve bastante rato trabajando simplemente en Magnific, ¿eh? No con OpenCode. Le he pedido el análisis de la primera web, le dije cómo que genere el MD de el header y astro a partir de peticiones mías, y después le pasé las imágenes y la referencia de edit para que monte vamos a decir, la escena dentro del giro. Veremos. Cuando yo decía de detalles y especificaciones, a lo mejor podríamos, ahora no, bueno, no voy a perder más tiempo, o no voy a usar más tiempo. Detalles de la suela, de la zona de los cordones, de este tirador que no sé cómo se llama, no sé. Cosas que tenga el modelo de zapatillas que esté bien. Le ha cambiado algunas posiciones. Uy, aquí se lió un poco. Esto ya me gusta. Aquí se ha vuelto un poquito loco. A lo mejor mi petición no es la correcta. Lo voy a probar luego. Esta me la quedo. Esta me la quedo aquí. Aquí podríamos ponerle. Esto ya con uso de Spaces que me gusta bastante. Tenemos un título, ¿no? O texto. No, un bloque de texto no. No quiero un bloque de texto. Quiero Había un título. Bueno, no pierdo tiempo ahora. Juan, ponte a trabajar. Esta también me vale. Ahora le vamos a poner. Aquí le voy a pedir. Genera un nodo con la vista desde con la vista de la parte trasera, donde se ve la P de Pulse. Como OpenCode. ¿Qué? Tomás el Vidente. Cambiemos a OpenCode Zen. Qwen.3.6 Plus. No está en OpenCode Zen. Hoy no es el día, ¿eh? Go, 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 go. Evidentemente no voy a poder usar ningún otro. De Go. Pero uso otro de Zen. No es lo suyo, ¿no? No estaríamos cumpliendo con el vídeo. ¿Qué? Nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos así. Voy a hacer, ya que estoy, crea una nueva imagen del detalle de la suela
Optimizada para pistas de baloncesto. Vale, está ok. Esta está buena, la gente ya no vence. Esta está buena. Y ahora lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Por lo menos lo voy a ir preparando. Cuando lo termine, el viernes lo terminamos con DeepSeek. Ah, el viernes terminar esto con DeepSeek. Me parece buena idea. Me parece buena idea. Dejemos que termine la imagen la que montó aquí. Madre mía. Fíjate lo que tenía la Gravity Pulse debajo. En plan infografía. Vamos a tirar de agente. Sin leyendas. Y solo... Ah, sin leyendas. Pues entonces... Cortamos, ¿verdad? ¿O queréis que haga alguna imagen más? Pensaba estas... quitarle el fondo. Se armó la sección de la landing. No te entiendo el mensaje y la risa. Mañana podríamos seguir con la ideación en la UX Talk. Sí. O si queréis también, puedo abrir directo, reemplazando la UX Talk, y seguimos con esto. Y si se acaba DeepSeek, pues el viernes continuamos. Y tú dices, digo que esa imagen con detalles podría ser... Sí, vale, sí, Tomás. Claro, pero eso, yo esto, por ejemplo, lo que haría es, podríamos poner, por ejemplo, un bloque especial como dedicado a la suela y podríamos poner zonas sensibles como para que el usuario pueda ir. Bueno, por defecto le mostraríamos una con su tarjetita y su código con la información y con otros puntos donde el usuario pueda, bueno, esto está más que usado y conocido, ¿no? Pueda ir sobrevolando y viendo. Es buena idea. Es buena idea. Me gusta la idea porque podemos, si me gusta la idea, podemos hacer esto así. No, la voy a dejar aquí. En realidad, la imagen que me va a preparar ya funciona, porque yo estaba pensando en una cuarta imagen para el bloque de las especificaciones, pero es verdad que a la suela, que es fabuloso. Esta la podemos dejar aquí y voy a pedirle otra vista. A ver, tenemos una vista de lado, una vista de arriba y voy a ponerle una vista, vamos a pedir una vista frontal, ¿no? Y esta la hacemos para tu idea, Tomás. La usamos. Buena idea has tenido, amigo. Las finales las vamos a seguir postando por aquí. Bueno, en realidad por aquí, porque las finales de estas las voy a poner aquí sin fondo. Porque el fondo lo vamos a usar, lo vamos a tener con el HTML. Ok.
Eso mismo, Tomás. Y toda la información en texto, en el código y no en la imagen. Pues entonces, 1 hora y 20. OpenCode nos dejó, se quedó sin gasolina. No pude cargar yo con OpenCode Zen. Así que, nada, mañana nos vemos o por aquí o en la UX Talk.